cómo es trabajar con Norman Foster. Y la historia del arquitecto Salvador Rivas me parece muy interesante, porque él me contó cómo desde que él estaba en la escuela y vio una revista de un proyecto de Norman Foster, dijo, yo voy a trabajar en ese despacho de arquitectura. Y diseñó toda su carrera profesional para lograrlo. Uno de los pasos más importantes que él dio fue que se fue a estudiar una maestría a Estados Unidos y pidió cartas de recomendación de sus profesores que conocían de forma personal a Norman Foster para que lo aceptaran en el despacho. Él lanzó convocatorias o intentó entrar a los despachos más importantes del mundo y el único que le contestó fue el despacho de Norman Foster. Estaba a punto de trabajar con Norman Foster y fue más o menos en las épocas del 9/11 en Nueva York. Y resulta que cuando él se entera y ve en la televisión cómo se caían las Torres Gemelas, también se desmoronó su sueño de trabajar con Norman Foster porque lo estaban llevando a un proyecto de un rascacielos en Nueva York. Pero él no dejó de intentar trabajar en este despacho y años después terminó trabajando en Londres con Norman Foster y siendo asociado de la firma en algunos proyectos muy importantes. Entonces, la lección más importante que yo aprendí de esta entrevista con Salvador Rivas es que hay que tener grandes objetivos. Y este objetivo que él tuvo nunca dejó de seguirlo, hasta llegar a diseñar, por ejemplo, el aeropuerto de Panamá, un proyecto que es un hub internacional para movilidad aérea en Centroamérica. Y él cuenta la historia de cómo Norman Foster no era el despacho principal de este proyecto y que al final el proyectista falla y ellos entran a terminar todo el desarrollo del proyecto, pero este proyecto de Panamá le sirvió muchísimo a todo el equipo de Norman Foster para después ejecutar el proyecto del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. ¿Cómo pasar de ser arquitecto a ser empresario? Y el arquitecto se especializa o trabaja mucho con proyectos residenciales. Y yo me dedico más al tema de infraestructura pública. Y tuvimos la invitación a participar en un proyecto para desarrollar una de las estaciones del tren transísmico, la estación Tehuacán del tren transísmico. Y la desarrollé en conjunto con el arquitecto Carbonell. Y nuestro cliente final, cuando estábamos presentándoles, me decían que estaban muy contentos con el trabajo del arquitecto porque les explicaba muy bien todas las razones de diseño, todos los motivos de por qué se tenía que hacer de cierta forma, normativas, procesos constructivos, y eso los mantuvo muy satisfechos de todo el proceso de diseño y de entrega del proyecto ejecutivo. Y lo que ellos no sabían es que el arquitecto Carbonell, aparte de ser un gran arquitecto, pues también es un catedrático porque él tiene una escuela digital y se dedica a dar clases en línea a miles de alumnos para aprender a construir. Y entonces él aprovecha esas dos partes de sus vocaciones, ¿no? La parte arquitectónica y la parte catedrática las une y las ha transformado en una plataforma digital donde quiere almacenar toda la información de los procesos constructivos en la industria. Y eso es justamente la lección que yo he aprendido de él, que hay que aprovechar el impulso digital que existe hoy en Internet, en las plataformas sociales, en las redes y obviamente también en la tecnología, inteligencia artificial, cómo diseñar para que un proyecto nunca pase de moda. Mi amigo Arturo se dedica sobre todo a vender muebles de diseñador y las veces que yo he ido a su showroom siempre son una locura. En esta ocasión yo lo conocí 2 semanas antes de esta entrevista. Esta entrevista fue en su showroom y me impresionó, me encantó su oficina. Y cuando voy 2 semanas después a entrevistarlo, me encantó que ya todo estaba diferente. Entonces él tiene ahí a su gente trabajando, pero en diferentes ubicaciones. Y pues él me dice que él hace esto constantemente, pues también para hacer que la energía y todo el personal de la oficina pues esté fluyendo y traiga nuevas ideas a su organización. Pero la lección que más aprendí de él fue en otro showroom que él tiene, que es este showroom. Y yo estaba intentando amueblar mi oficina o estaba buscando amueblar su oficina y entonces voy a su showroom y me sienta en un mueble que se ve ahí en una esquina, en la esquina derecha, un mueble verde, y me dice que quiere venderme ese mueble verde para mi oficina, ¿no? Y yo soy una persona que todos los días se viste de camisa blanca, negro, gris, zapatos negros, y me dice que me quiere poner en mi oficina
un mueble verde y unas sillas rojas. Yo en mi cabeza dije, Arturo, estás loco, yo no voy a comprar esos muebles. Pero Arturo, relativamente insistente, me empezó a contar la historia de ese mueble verde. Es un mueble que tanto los asientos como los respaldos son de diferentes tamaños, diferentes anchos, diferentes altos y diferentes colores de verde. Y entonces me empieza a decir que la diseñadora vivía en tal lugar y que ella se había basado en los campos de cultivo, que son de diferentes tamaños, que son de diferentes colores. Y cuando me empezó a contar esa historia, yo recordé un vuelo que yo hice en Holanda y yo ver por la ventana todos los campos de cultivo, los tulipanes de diferentes colores, y dije, yo necesito tener ese mueble en mi oficina, porque necesito cada que llegue a mi oficina ver ese mueble y recordar que una parte importante de lo que hago es para seguir viajando y seguir conociendo el mundo. Entonces, Arturo me ha enseñado que generarle valor a tus clientes puede ser a través de historias, a través de ideas y a través de conceptos que son distintos. ¿Qué es la construcción modular? Y la historia de Gonzalo Verón es una historia pues muy diferente a la de Juan Pablo, porque Gonzalo Sebastián Verón llegó a México jugando fútbol. Él es argentino y él empezó a jugar en Tampico. Y bueno, como muchas historias que escuchamos, pues se lesionó de la rodilla y muy joven se tuvo que retirar del fútbol. Entonces tuvo que reinventarse y en el podcast me cuenta toda la historia de esta reinvención que hizo de su vida. Él empezó vendiendo alarmas para casas y él platica cómo este tema de las ventas empezó a generarle una emoción distinta y terminó dedicándose a la parte de construcción modular, oficinas móviles, oficinas temporales. Y la verdad es que a mí me impresionó cómo este tema de la construcción modular, Gonzalo la ha implementado en diferentes nichos de mercado y la lección que yo aprendí de él es cómo se pueden implementar nuevas tecnologías. Y es que a pesar de que Gonzalo empezó haciendo este tipo de proyectos, como les decía, casetas de obras y de obras muy grandes o de obras muy chicas es lo de menos, el tema es que este mismo sistema de construcción modular ahora lo ha implementado en aeropuertos, en hospitales, en hoteles, en escuelas. Yo fui al aeropuerto de Oaxaca recientemente a una boda y estuve en el aeropuerto, no sé qué, y regresando que fui a la entrevista o entrevisté a Gonzalo, me decía que él hizo la ampliación del aeropuerto de Oaxaca. Y yo estando en el aeropuerto de Oaxaca, nunca me di cuenta que el sistema constructivo que se utilizó fue un sistema de construcción modular. Y yo creo que a veces, cuando hablamos de nuevas tecnologías y queremos hablar de inteligencia artificial y de cosas como muy rebuscadas, a veces no nos damos cuenta que a veces las nuevas tecnologías simplemente es aplicar una tecnología que ya existe en un nicho de mercado donde no se utiliza. Y eso es la gran lección que me enseñó mi amigo Gonzalo Sebastián Verón, cómo se construyó el Foro Sol. Y bueno, el arquitecto Pepe Moyao me contó historias bien interesantes. Por ejemplo, él me decía que estando en la escuela, en la carrera, no tenía suficiente dinero para imprimir su tesis. Y entonces vio un letrero de un concurso de arquitectura que el tercer lugar del premio le daba suficiente dinero para imprimir su tesis. Así que se inscribió en el premio y terminó ganando el primer lugar a nivel nacional. Y después con ese proyecto terminó ganando un premio internacional escolar. Entonces, el arquitecto Pepe Moyau tiene historias bien interesantes y obviamente la historia del Foro Sol es una historia donde él nos platica cómo tuvo esta interacción con el equipo de OCESA y cómo fue desarrollando el proyecto por etapas, etcétera. Pero la gran lección que a mí me dejó esta entrevista es que hay que trabajar con excelencia. Y creo que la excelencia que ha logrado el arquitecto Pepe Moyao está basada en la especialización. Él se ha especializado en centros de espectáculos. Y creo que una de las lecciones muy importantes de los gigantes de la construcción es que hay que buscar esa especialización, algo en lo que seas único, algo en lo que seas diferente, algo en lo que puedas marcar una diferencia con tu competencia. Y de esa forma, creo que es más fácil llegar a trabajar con excelencia en lo que sea que hagas. ¿Cuál será el nuevo icono de Querétaro? La verdad es que este es el tercer episodio que grabo con Jorge. Bueno, en los tres episodios hemos hablado como de cosas muy diferentes.
En este episodio, por ejemplo, hablábamos de este icono, que es este proyecto de Centric District, pero Jorge tiene como diferentes facetas. Una de sus facetas más importantes y de las que hablamos más en el primer episodio es que él es inmobiliario. Él se dedica al tema comercial y es un gran vendedor. Y, y ese es uno de sus negocios, comisiones de ventas, inmobiliaria, etcétera. El otro negocio que tiene Jorge, que platicamos un poco más de eso en el segundo episodio que grabamos, es que él es desarrollador inmobiliario de interés social en el estado de Querétaro, en San Juan del Río. Y ese negocio, pues es un negocio un poco a mediano plazo, ¿no? A 4 o 5 años, donde tiene revolvencia en sus proyectos. Y en este episodio, por ejemplo, él me platicaba que él está actualmente comprando tierra en El Salvador, que juntó a un grupo de amigos y se fueron a El Salvador y se pusieron a comprar tierras en este país. Algo muy similar a lo que ha hecho su familia en el Bajío, ¿no? Pero ahora de forma internacional. Y la lección que yo he aprendido de Jorge es justamente esa, que hay que tener un equilibrio estratégico, porque con las ventas y las comisiones inmobiliarias, pues genera flujo rápido, ¿no? Vendes y cobras la comisión. Con el desarrollo inmobiliario de interés social, pues tienes un flujo a mediano plazo, 4 o 5 años, y tienes esa revolvencia. Y también tiene esta visión de largo plazo con compra de tierra, que a lo mejor va a incrementar su plusvalía en 10 años, dependiendo de cómo vayan creciendo las ciudades. Entonces, esta es la gran lección que yo he aprendido de mi amigo Jorge Torres Landa. ¿Cómo se organiza un proyecto de infraestructura pública? Yo tengo el gusto y el honor de dirigir junto con mi padre a DINSA, una empresa que a lo largo de 30 años ha ejecutado proyectos de infraestructura pública en diferentes sectores, principalmente en comunicaciones y transportes, aeropuertos, torres de telecomunicaciones, recientemente en la industria ferroviaria. Hemos hecho proyectos de salud, hemos hecho proyectos de educación, hemos hecho proyectos en el sector energético y hemos hecho proyectos también de seguridad y justicia. Actualmente estamos haciendo un hangar para la Fiscalía General de la República. Y la lección que yo más he aprendido de mi padre es que hay que tener solidez en nuestros activos. Este es un proyecto que se ejecutó en los 90, uno de nuestros proyectos más emblemáticos, que es la Escuela Nacional de Teatro en el Centro Nacional de las Artes. Y una de las cosas que más impactó en este proyecto fue habilitar y esos tubos que no se podían habilitar en México, no se podían rolar en México. Así que se tuvieron que mandar a Houston para que se rolaran con las especificaciones que pedía el proyecto, que el proyecto es, de hecho es un proyecto de Bernardo Gómez Pimienta, que también va a dar una conferencia por acá en estos días. Y desde Houston se trajeron hasta Churubusco y Viaducto Tlalpan para montarlos ahí en la Escuela Nacional de Teatro. Y justamente nosotros somos especialistas en estructuras metálicas, así fue como nació la empresa y como nació la empresa de mi abuelo. Y nosotros tenemos una planta de 40,000 metros cuadrados para habilitar estructuras metálicas. Y esa es justamente la lección que yo tengo de mi padre, porque a través de su trabajo y el legado que nos ha dejado, pues tenemos una planta, tenemos maquinaria, tenemos oficinas móviles, tenemos oficinas propias y realmente eso nos permite a mí y a todo nuestro equipo pues poder trabajar de una mejor manera y satisfaciendo las necesidades de nuestros clientes.